No, no, ya viste. Perfecto. Vamos a trabajar, hace referencia, ¿sí?, a la salud activa, ¿ya? Entonces, todos de alguna manera estamos relacionados con estos temas, ¿sí? Entonces, hay unas preguntas que quisiéramos resolver con ustedes, ¿sí? A ver, la primera pregunta dice, ¿a qué se refiere la salud final? ¿A qué nos referimos con salud sexual? Estado físico de ánimo, tal vez. Podría ser, dice, un estado físico, ¿ya? Podría ser, ¿qué más podría ser la salud sexual? ¿Con qué más se relaciona la relación sexual? Aquí dice un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. La salud sexual tiene que ver también con la mente. Sí, claro que tiene que ver. Obvio, tendría que ver. Sí, porque La lo salud de contrario, los órganos sexuales. también la salud de los órganos sexuales, ¿ya? Eh, lo contrario de una salud sexual aislada de la mente vendría a ser la depravación, ¿cierto? Depravación, ¿sí? Entonces, eso ocasionaría un conflicto social, ¿sí? Bastante grande. Sin embargo, eh, ya saben que nos han educado, ¿no es cierto?, para mantener una salud mental, sexual normal, podríamos decir, ¿sí? Bien, ¿qué querrá decir ahora salud afectiva? Salud afectiva, ¿qué querrá decir? ¿A qué nos referiremos De cuando... afecto. ¿Y qué es el afecto? Por ejemplo, Se dar puede amor. demostrar a las amistades o Ya hace referencia, dice, a un vínculo que involucra, ¿sí?, o contiene afectividad, ¿sí?, con la familia, con su pareja, ¿sí?, con sus amigos. ¿Sí? No necesariamente implica una relación sexual, pero sí compartir, ¿sí? Incluso podría ser que se relacionan con lo afectivo, con la parte emocional. Nosotros hemos visto que de alguna manera están bastante relacionadas los sentimientos con la sexualidad. Y lo que ha sucedido relación entre la sexualidad y los... otra pregunta. A ver, transmitir mediante la sexualidad. ¿Conocen de algo sobre SIDA, El SIDA? SIDA, el papiloma. Papiloma humano. la gonorrea, Ya. sífilis, sífilis. ¿Qué otras enfermedades? Herpes. ¿Sí? Entonces, esas son algunas de las enfermedades de sexualidad, ¿sí? Mediante la sexualidad. O también contagiar, ¿sí?, sin necesariamente, justamente un equilibrio mental, ¿sí?, para evitar promiscuidad. A ver, otra pregunta. ¿Cuáles son? ¿Conocen algún método Las anticonceptivo? píldoras. pastillas. Sí, píldoras. El Cáncer. preservativo, para el no contagio de las enfermedades más. Preservativos, ya. Y lo que no, casi nunca decimos es también, ¿sí?, esterilizar ya a los individuos, O la ¿no es cierto? vasectomía. Ya, sí, o la suspensión de, ya. Entonces, son algunos métodos anticonceptivos. Tiene que ver también con lo afectivo. Conceptivos sean una forma de agresión hacia Sí, es porque posible causa que los mucho daño, métodos Liz. causan mucho daño. Bueno, tiene aspectos buenos, aspectos negativos, porque en realidad, pues las mujeres solo pueden embarazarse una vez en el año, ¿sí?, o máximo dos. Los varones pueden embarazar todos los días del año, ¿no es cierto? Sí, además que el cuerpo de las mujeres sufre, resulta, que están en el seno de los derechos humanos, que están incluso queriendo ingresar a la palestra. Sin embargo, al menos en Ecuador, que somos una sociedad bastante... Bien, avancemos. Veamos. Adolescencia y pubertad. De la pubertad, sí, la pubertad va desde los 10 hasta los 16 años. ¿Sí? Básicamente se resumen cambios que experimentan los niños que edad de reproducción. ¿Sí? ¿Cuáles nomás son esos cambios? ¿Qué dice ahí en el módulo? Alguien que pueda... Como la aparición del vello púbico en las partes. A vos, licenciado. Aparición del vello púbico, cambio de maduración de los órganos sexuales. Puede ser cambio de físico también, Cambio dicen. físico, crecen, ¿cierto? Claro, crecen, ¿sí? Empiezan, empiezan a un adulto, ¿ya? Y bueno,
es básicamente una etapa en la que se está pasando, ¿sí?, de ser niño y con la capacidad de reproducir. Por eso ustedes ven que hay padres jovencitos, pues, ¿no es cierto? 14 años, 15 años, porque están ya en capacidad de reproducir, que no es lo adecuado, pero suele suceder, ¿sí? Bueno, adolescencia ahora. ¿Qué es la adolescencia, en cambio? ¿Sí? La adolescencia viene a ser una transición psicológica, ¿sí?, y social entre la niñez y la vida adulta, ¿sí? Diríamos que va desde los 16 años, ¿sí?, hasta los 24 años, ¿sí? Hasta ahí, ¿sí? Es básicamente una etapa de cambio, ¿sí?, psicológico y social. Porque es aquí, ¿sí?, cuando la gente empieza a experimentar estos cambios. ¿Cuáles? Por ejemplo, ¿sí?, maduración de aparatos reproductores en el aspecto físico, ¿sí?, rasgos de personalidad e independencia. ¿Sí? Por ejemplo, ya adopta usted una personalidad, ¿sí? Dice, usted es tranquilo, extrovertido, introvertido, ¿sí? Es, bueno, algunos tipos de personalidad que existen, ¿no? Además, busca o pretende ya independencia, tanto independencia social como económica, ¿sí? Porque dice ya, los papás no tendrían de pronto que decir nada, de pronto ya necesita su propio dinero, ¿sí? Entonces son cambios que se van generando, ¿sí? Y que le pretenden modificar la personalidad, ¿sí?, y además buscar ese sentido de independencia, ¿ya? También es en esta etapa de la adolescencia en donde hay inquietudes sobre el sentido de la vida, sobre la sexualidad, ¿sí? Sobre todo en los primeros años de la adolescencia, ¿ya? Que es en donde la gente tiende a estar inquieta, ¿no es cierto? Busca experimentar, pero muchas veces esos experimentos terminan en consecuencias un poco complicadas, ¿no? Además, empieza a interrogar también sobre el sentido de la vida, ¿sí? Empieza a plantear qué es lo que quiere hacer, qué quiere ser, ¿sí? Qué sentido tiene la vida, ¿sí? Es una etapa bastante complicada, que si no tiene orientación de pronto, o si se deja llevar por el impulso, podría terminar en eh, conclusiones bastante fatales, ¿no? Nosotros hemos visto, incluso ahora, eh, digamos que con la tecnología, ¿sí?, con esto de los derechos y todo lo demás, se ha vuelto bastante complicado tratar con los adolescentes, ¿no? Sin embargo, para eso existe o crearon una profesión que se llama la psicología, ¿sí? Y con el psicólogo entonces podemos ir tratando, ¿ya? Bueno, mucha gente no cree en estos profesionales, sin embargo, son necesarios, ¿sí? Recuerden ustedes que una buena salud mental, ¿sí?, ocasionará también una buena relación familiar, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta respecto a estos dos temas? No, Ya. Veamos finalmente entonces la sexualidad y las relaciones sexuales. ¿Qué es la sexualidad? Bueno, es la expresión de manera integral en términos biológicos, sociales, psicológicos y culturales del sexo, ¿sí? O sea, expresión del sexo de manera integral en términos biológicos, sociales, psicológicos y culturales, ¿ya? Esa es la sexualidad. Así podemos definir a la sexualidad. Y tiene características fisiológicas, ¿sí?, emocionales y psicológicas. ¿Por qué están aquí mencionadas estas tres características? Porque básicamente se deberían cumplir ciertos requisitos para que pueda darse la sexualidad, ¿sí? Recuerde que sexualidad, ¿sí?, no es lo mismo que sexo y no es lo mismo que sexual. Entonces, eh, son cuestiones o términos diferentes, ¿ya? En el caso de la sexualidad tiene características fisiológicas porque se requiere, ¿sí?, de cierta formación física mismo, ¿sí?, para las relaciones, para que se dé la sexualidad, ¿sí? Es decir, primerito, ¿sí?, vendría a ser el crecimiento, ¿cierto?
porque los niños, por ejemplo, no podrían vivir su sexualidad, ¿sí? O sea, sería impensable, ¿no es cierto? Entonces, esos cambios fisiológicos son los que van a ayudar a que se genere la sexualidad. Las características emocionales, porque han de haber, ¿no es cierto?, cierta afinidad al menos, ¿sí?, para que se pueda dar la sexualidad. Y psicológicas, porque ha de haber, ¿no es cierto?, predisposición, ¿sí?, y ha de haber, básicamente, como les decía, mente sana para evitar caer en la perversión o en la depravación, ¿sí? Entonces, son esas características las que componen a la sexualidad, ¿sí? Y hay cuestiones culturales que son bastante anticuadas. Por ejemplo, en África, ¿sí?, hay tribus en donde se les corta el clítoris a las niñas cuando tienen 1 año o 2 años, ¿sí? Se les extirpa el clítoris para que no puedan sentir las relaciones sexuales, ¿sí? Es un atentado contra las mujeres. Entonces, ese es un aspecto cultural, pero que para nada está bien, ¿no? Antes, los matrimonios se arreglaban, ¿no? Y le obligaban a casarse con alguien que no quiere, quizás. Para nada es sano, es un aspecto cultural, ¿sí? Así como se ha vendido la idea de un prejuicio, ¿sí?, de que si ya una mujer no es virgen no sirve para nada, ¿sí? Eso todavía está en la sociedad cuencana, arraigada, ¿sí? Cuestiones culturales que para nada tienen que ver con la sexualidad como tal. Bien, y las relaciones sexuales, en cambio, a ver, hay que destacar aquí que único la reproducción. Su único fin no es la reproducción, ¿sí? ¿Por qué? Porque intervienen otros aspectos, no solamente la reproducción. Entonces, miren ustedes, si es que pensáramos como fin único la reproducción, quienes no pueden tener hijos, por ejemplo, estériles, o quienes deciden no tener hijos, entonces no podrían tener relaciones sexuales. No. Entonces, el único fin de la relación sexual no es la reproducción. Ahora, intervienen muchos estímulos, ¿ya? Pueden ser visuales, olfatarios, táctiles, ¿sí? Son estímulos que provocan, generan las relaciones sexuales. Pero además de estos estímulos que radicarían en el placer, ¿sí?, tendríamos que ver otros aspectos, valores, por ejemplo, respeto, ¿sí? Por ejemplo, confianza, ¿sí? Por ejemplo, fidelidad, ¿sí? Son valores que tienen que acompañar a las relaciones sexuales, ¿sí? Cuando decimos respeto, por ejemplo, sabemos que nadie puede obligar a alguien a tener relaciones sexuales. Eso sería violación, ¿no es cierto? O no puede abusar de los niños, ¿ya? Están asociadas también estas relaciones sexuales a factores emocionales y psicológicos, ¿sí? Como hemos descrito antes, básicamente, estos factores emocionales, ¿sí?, y estos factores psicológicos son las que permiten o generan la capacidad de disfrute, ¿sí?, la capacidad de bienestar en las relaciones sexuales, ¿sí? Incluso estos valores y estos factores emocionales y psicológicos hacen, ¿sí?, que sea placentero, ¿ya? Porque al no existir, por ejemplo, factores emocionales y psicológicos, podríamos decir que la gente tiene relaciones sexuales como los animalitos, ¿no? Solo porque se les, porque les da, así que porque sienten el deseo, ¿sí? Pero no es así. En términos de relaciones humanas, hay muchos requisitos que se deberían cumplir previo a que haya una relación sexual, ¿sí? A ver, ¿alguna pregunta al respecto? No. Entendido, Luis. Y finalmente veamos la planificación familiar, ¿sí?
Planificación familiar. Cuando nos referimos a planificación familiar, ¿qué decimos? ¿Qué entendemos con planificación familiar? Como planificar los hijos que van a tener o planificar una familia de pocos hijos. ¿Serán necesariamente pocos hijos? En este No, pues de Más acuerdo bien, a las posibilidades de la pareja debería ser, debería. digo, ¿no? Ya. De acuerdo a la ¿Quién opina? economía sería. De acuerdo a la economía. Claro, Liz, la economía. ¿Solo la economía? Y también de Em, acuerdo a la situación de cómo vivan en pareja, pues, la estabilidad. depende, yo creo que Estabilidad. de uno, licencia, si es que quiere tener, digamos, bastantes hijos, uno, dos, yo creo que depende de cada De persona, acuerdo, ¿no? Ya. porque hay unos que deciden no tener hijos y hay otros que, o sea, queremos tener hijos. Creo que ya depende de la persona. Ya. A ver, vean. Primero tenemos que cambiar el concepto de familia. ¿Sí? Recuerden que familia no es solo papá, mamá e hijos. ¿Sí? Primerito eso. ¿Ya? En la mañana habíamos dicho que había incluso 3 formas de ser de la paternidad. ¿Ya? Paternidad y maternidad. Entonces, usted puede tener su familia, como alguien dijo aquí, nosotros decidimos no tener hijos y está bien, son una familia, ¿sí? Está bien. Alguien dice, nosotros decidimos tener solo un hijo y está muy bien, ¿sí? Está muy bien, porque eso es lo que han planificado y lo que han querido hacer. ¿Sí? Alguien dice, nosotros quisimos tener 5 hijos y está bien, porque deben estar en las condiciones, ¿sí? Físicas, económicas, emocionales, como para tener 5 niños, ¿ya? ¿Qué quiere hacer entonces la planificación familiar? Que no está tan apreciada tampoco en nuestra sociedad. La planificación familiar básicamente lo que busca es orientar, ¿sí? El crecimiento de la familia, ¿sí? El crecimiento, pero no me refiero a un número, sino más bien el crecimiento emocional, el crecimiento social, ¿sí? El crecimiento sano, armónico de la familia, ¿sí? Porque tener 5 hijos no es garantía de felicidad, así como tener solo uno tampoco puede ser garantía de felicidad, ¿sí? Entonces, la planificación familiar lo que busca es orientar, ¿sí? A que todos los miembros de la familia, todos los miembros de la familia tengan una vida digna, ¿sí? Porque imagínense, 5 hijos, por ejemplo, son 5 partos, o sea, pobre mamá, ¿cierto? Y en términos económicos, el papá tendría que trabajar bastante, porque son 5, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cuestiones, ¿sí? Busca la planificación familiar orientar, es decir, a ver, analicemos, ¿sí? Las ventajas y desventajas de tener una familia numerosa, de tener una familia sin hijos, o de tener una familia de un solo hijo, ¿sí? Entonces, eso hace la planificación familiar, muy necesaria, recomendable además, ¿sí? Para que luego, ya en la convivencia mismo del núcleo familiar, se evite en la mayor medida de lo posible la discordia, ¿sí? Porque ya saben que no es para nada sano, pues, vivir en una familia en donde solo hay conflicto, ¿no es cierto? Ante todo, deben existir relaciones, ¿sí? Relaciones buenas, ¿sí? Es decir, papá, mamá, hijos o pareja deberían estar llevándose muy bien, ¿sí? Sin discordia. Eso, y además, en nuestra sociedad actual tenemos que incluir los otros tipos de familia, ¿sí? Porque, vean, la diversidad sexual existe, entonces hay familias de homosexuales, hay familias de lesbianas, ¿sí? Hay familias heteros, entonces hay que aceptar, ¿sí? Porque esa es la naturaleza
de esas personas. ¿Sí? Eso, chicos. Yo les agradezco por su participación. Si no hay ninguna otra pregunta o comentario, podríamos terminar ahí nuestras clases. Ya. Listo, listo, clarísimo todo. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces nos veríamos la próxima semana. Estén pendientes, por favor, para que realicen la evaluación. ¿Sí? Que estén bien, chicos. Ya, Hasta luego. cuídese. Chao. Que estén muy bien.